Kaixo Egunon, Arratsaldeon, Gabon Guztioi. Al final, el momento de escuchar este podcast, cada uno y cada una lo tendrá en un momento diferente. Y nada, 1.000.000 de gracias por estar en un nuevo programa de este Guipúzcoa Aquatics. Ya 1 año y pico que llevamos con ello. Y hoy tenemos a una de las personas, para mí, más interesantes de todo lo que lleva esta historia de Guipúzcoa Aquatics. Y os vais a dar cuenta porque desde luego se os va a quedar muy corto el programa de hoy. Y tengo el enorme placer, aparte de Jean-Paul Lagrange-Boudoukian, de poder contar con Jon Mújica. Kaixo, Jon. Kaixo. Bueno, ¿qué tal estamos? Estamos sin más. Poco a poco, vamos mejorando. Si no me equivoco, tienes un viajecito hoy, ¿no? Sí, en unas horas me toca irme, pero... Así que... Pero bueno, este podcast lo hago. Este es de los interesantes. Y, como no, en los mandos, Markel San José, que hoy nos ha puesto Bueno, estamos en una sala de la Federación, de las Federaciones, que es un aula para dar clase, pero en 10 minutos esto lo ha convertido en un auténtico set de Guipúzcoa Aquatic, así que Markel, es que recasco. Bueno, comenzamos directamente. Paul, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. El placer, desde luego, es mío. Te conocí Bueno, ya te conocía desde hace mucho tiempo atrás, pero en el año 2008 entré a trabajar en la Federación Guipuzcoana de Natación y en aquel entonces estabas como director técnico. Y muy buenos recuerdos. La verdad es que conseguí conocer a una persona que me pareció apasionante. Y desde aquel entonces he seguido teniendo la misma opinión, a pesar de que en el 2014 dejaste estas oficinas, esta casa, para hacer otro montón de cosas. Mira que han pasado años, pero todavía cada vez que te miro por la calle se me sale una sonrisa. Me alegro. Pero antes de pasar por todo eso, empezamos por el principio, porque yo creo que yo desde luego no conozco el principio y el principio es muy interesante para saber todo lo que ocurre después. Muy bien. ¿Quién es Paul? ¿Quién es Paul Lagrange-Boudoukian? Que, por cierto, no sé por qué sé tus dos apellidos a pesar de que eres francés. Sí, porque aquí, en este país, se usan los dos apellidos, pero cuando aparece el mío, Boudoukian, que es armenio. ¿Desde cuándo quieres? Desde el principio. Desde el principio. ¿Dónde naciste? Muy bien. Nací en Os. Os es capital de la Gascoña, Ajá. antigua Vascoña. Muy interesante para el futuro. Eso es. Y el reino de D'Artagnan, donde nació D'Artagnan. Ajá. Que no es un personaje imaginario. Nací ahí en un lugar muy rural y realmente quieres todo. Bueno, hasta... No lo sé yo, ¿eh? Supongo que tuviste una juventud difícil, complicada. Bueno, no lo sé. Yo no me siento sufridor de ella, pero sí una llegada al mundo un poco curiosa. Mi padre murió un mes antes de que yo naciera. Mi madre ya tenía un hijo de 12 meses, con lo cual creo que fui ya desde muy joven, no sé, de alguna manera, bueno, desde muy joven, no, desde recién nacido, algo en mi vida que hizo que mi madre no me pudo atender, con lo cual me dio en adopción o media adopción a la pareja de sus mejores amigos que no podían tener hijos, y al tenerme a mí, pues se les despertó todo, tuvieron hijos, con lo cual tuve que ir otros 2 años con mis abuelos, y ya cuando mi madre pudo estabilizarse en estos años, 1962, una mujer que pierde su marido sin trabajo y tal, pues le costó estabilizarse, y ya volví a vivir con mi madre. Eso es mi infancia. No sé, me sale la sonrisa, pero, sí, no, pero me he quedado... Pero es bonito. Yo no sabía esto. Es bonito. Bueno, vamos un poquito, unos cuantos años más para atrás. Muy bien. ¿Cuál es el primer contacto que tienes con el mundo del deporte? Con el mundo del deporte, pues muy jovencito. Yo creo que con 6, 7 años mi madre nos apuntó a mi hermano y a mí a gimnasia, gimnasia deportiva. Luego ella, por su trabajo, tenía que trabajar en verano en la piscina, con lo cual nos llevaba a la piscina todos los veranos, desde muy jovencitos, 7, 8 años.
Y ahí empecé mi contacto con el agua y a disfrutar del agua. O sea que ese fue el primer contacto con el agua, ¿no? En la piscina de Osh. Eso es. ¿Piscina exterior, interior? Tenía una piscina cubierta con una cubierta de estas muy, no sé cómo decirte, muy precaria, que se descubría en verano, y en verano teníamos una piscina en una ciudad de 20.000 habitantes, de 25 y de 50 descubierta. Mira, o sea, sí. Ya tenían ya más que, sí. que muchos de nosotros ciudades de aquí 50 años después. Madre mía. Ajá. Y si no me equivoco también, viendo un poquito los archivos, fuiste un jugador de rugby Eso es. Muy fuerte. Bastante. Tuve bastante éxito en el rugby también. Nadé hasta los 13 años, creo. Y a los 13, de 13 a 14, bueno, y con 11 empecé a jugar a rugby. Y a los 13, 14 ya los dos entrenadores me dijeron que se acabó, que tenía que elegir. El de rugby fue más psicólogo que el de natación. La vida, ¿eh? Sí, claro. Y me fui a rugby sin abandonar la natación. Con lo cual me fui a rugby, disfruté del rugby hasta los 18. De los 19 a los 26 seguí jugando, no disfruté tanto porque con 18 me rompí una rodilla. Pero el club contaba conmigo los miércoles a la tarde, que es fiesta en Francia, y los sábados a la tarde, para entrenar un poco a lo que sería aquí el equipo de participación del pueblo. Con lo cual ya desde los 16 actuando como mini entrenador. Como mini entrenador. Eso es. A los 18 me saqué los títulos, todos los títulos, con lo cual ya enseñanza, que me encantaba. Me encantaba la enseñanza porque me encontraba en un lugar, como nos hemos podido encontrar muchos en una cierta época, donde la enseñanza era el monitor fuera del agua con su palo en la mano, y yo de entrada meterme al agua con los niños, me miraban, este chico está loco, nos reíamos mucho, de verdad, que era muy buen ambiente, y yo mientras intentaba enseñar las habilidades para aprender a nadar, el otro enfrente mío con su bastón me decía, mira cómo bucean los niños, y los hundía. Y esa era la forma de enseñar hace muchos años. Por supuesto, bueno, sí, y no hace tantos años. Sí. Y en ese momento se puede decir que ya empezabas a romper los moldes o las estructuras. De entrada, no me preguntes por qué, pero de entrada fue así, sí. Rompiendo, intentando hacer cosas diferentes. Y en principio, tu primer trabajo, si no me equivoco, fue en la piscina de Osh. De Osh. Eso es. Y ahí de lo que ocurrió. Estabas estudiando educación física. Primero estaba en el Insti, porque empecé ya con 18 años a trabajar en verano, y luego siendo estudiante, sí. A caballo, entre Insti y estudiante, y ahí pude trabajar, aparte de dar un poco de entrenamiento en el club, podía trabajar en la piscina como, ¿cómo se llama?, socorrista y profesor de natación, hasta que me enfadé. Mi vida va de enfados en enfados también. Hasta que me enfadé. Hasta que llegó un señor de París, ¿no?, si no me equivoco. Eso es. Hubo un trueque no muy justo, con lo cual no acepté, y por accidente, en el mismo momento, un amigo me llama que otro tenía un club de playa en San Sebastián y necesitaba una persona para gestionar lo que llamaban la piscina grande en San Sebastián, y que yo podía ser la persona. No dudé ni un segundo y descubrí San Sebastián. Y cogiste las maletas directamente desde Osh, sin conocer San Sebastián. Sin conocer. De hecho, fíjate lo cateto que era. Me dicen, cuando llegas a Ondarreta, coges, entras, bueno, me dan un poco unas indicaciones, no había GPS, y yo cruzo la frontera con mi coche y veo salida, y al cabo de un rato dije, joder, pero que salida no puede ser una ciudad de España. Claro, eso me pasó a mí exactamente con Alemania, que en Alemania es Ausfahrt.
Y decía, Ausfach, pues esto tiene que ser precioso, tiene que ser enorme esta Eso ciudad, es, porque mismo. sigo viéndola. Hasta que mi neurona despertó en Zarauz y dije, buah, me he pasado. Y di la vuelta y por fin llegué a San Sebastián, aparqué en la avenida de Tolosa, creo que se llama, o de... Sí, o sea, la que va directo desde, bueno, cuando entras en Donosti, finales de junio, todo lleno de coches y justo un sitio. Y digo, guau, esa es la mía. Meto mis 4 latas ahí y no pude salir del coche. Abro la puerta y una metralleta en el pecho estaba delante de lo que eran los nacionales. Y un hombre hablándome muy rápido en un idioma que no entendía. Y yo le decía, porque en aquel entonces no sabías. No, yo no entendía nada. Ni castellano, ni euskera, ni nada. Ni castellano, ni euskera. Y te puedo decir que tampoco estaba del todo al corriente del momento político en 1982. Que era un momento cañero. Complicado, sí, efectivamente. Sí. O sea que tu aterrizaje en San Sebastián fue con una metralleta, ¿no? Fantástico, y terminó este día mejor todavía porque conseguí sacar el coche de ahí sin ningún problema. Lo puse en el triángulo que había en Ondarret, había una pequeña gasolinera, no había sitio, a medias encima de la acera, y fui a iniciar mi trabajo en la playa montando el Club Tintín, y cuando salgo de la playa le digo al jefe, estaba mi coche aquí, no está, y me dice, se lo ha llevado la grúa. Y le pregunto, ¿y qué es esto? Pues te lo llevan y tal y cual. Y he dicho, fenomenal. Y ahí lo dejé todo el verano para tener que aparcar. Ostras. Parking gratis. Parking gratis. No, luego tendrías que pagar una. Entonces era la multa simple y tal y cual, no pagabas los días de garaje, con lo cual fue fantástico. Madre mía. Y ahí es donde conociste el famoso Tintín. Ahí conocí el Tintín, conocí San Sebastián, conocí a los vascos. En aquella época la inmensa mayoría de trabajadores eran franceses, porque el dueño era francés. Y entonces los franceses vivíamos juntos y salíamos juntos hasta que un momento dado he dicho, yo no puedo venir a vivir aquí, salir todos los días con franceses, con lo cual empecé a perderme en la parte vieja, que era fantástica. Ya no es lo mismo hoy día. Y aprendí castellano en la calle. Madre mía, pues... Sí. Madre mía. Y en cuanto al Tintín, nos has dado antes datos, antes de que empezásemos con el podcast. Yo no lo sabía, pero el Tintín, que bueno, ahora desafortunadamente ya no está más con nosotros, comenzó en el año 62. Eso es, el año de mi nacimiento. El año de tu nacimiento. Sí, y el Tintín fue, digamos, una empresa francesa, surgida por una idea francesa. Eso es. Sí, en Francia ya había bastante clubs de playa en las landas, y me imagino que uno ha tenido la idea de montarlo aquí. Buena idea, porque fueron unos años impresionantes, maravillosos. Bueno, y aparte que el nombre, supongo que del Tintín, sí, porque cuento, ¿no? En su momento, la revista Tintín, que era un tebeo, pues financiaba un poco este hombre para montar esta empresa. Y se quedó el nombre. La revista desapareció, pero así se quedó. ¿Durante cuántos años estuviste en el Tintín? Yo en el Tintín empecé en el 82 y en Ondarreta terminé alrededor del 90, 91, no me acuerdo muy bien. Y el siguiente paso en la historia, si no me equivoco, llega el primer club guipuzcoano de natación, Eso es. Que es el Bidasoa. Eso es. ¿Estabas en el Tintín? ¿Y cómo ocurrió todo? Pues estaba del Tintín y de repente recibí una llamada del presidente del Bidasoa que querían hablar conmigo, que necesitaban un entrenador. ¿Cómo se llamaba? El presidente, sí. Gabriel Olazábal. Gabriel Olazábal. Recién fallecido. Sí. Y bueno, me llaman, vienen, me cuentan la historia, y la verdad es que cuando me contaron la historia de su club, que era un club que nacía de una separación, el Bidasoa se rompió en dos y nació el Artalecu y nació el Bidasoa, con lo cual no sé si el Bidasoa llevaba 2 años en marcha. Era un equipo de chavales muy jovencitos, de hecho cuando empecé la mayoría eran infantiles, y me gustó
prácticamente todo. Cuando me comentaron, me gustó, querían un club competitivo, cosa que me atraía con los años que tenía, pues era un tonto motivado ya y me apetecía mucho la idea, y solo me disgustaba una cosa, que eran 12 nadadores por calles, y me dijeron que eso era inamovible, y me lancé a la aventura Cuando con hablas ellos. negativo es porque había demasiadas personas por calle. Claro, 12 por calle es una piscina de 25. Comparado con lo que igual probablemente habías conocido Eso es, en con Oix, lo ¿no? que conocí en Francia, que nosotros era un pueblo pequeño, pues éramos 4 o 5 por calles. Madre mía, o sea que el Bidasoa fue... Tú ya sabías que venía de una extinción y... Me sabía algo de la ¿Te historia. sabías algo de la No historia? sabía exactamente en el año que fue y eso, pero sabía... Sí, fue algo del curioso. tema sabía. Fue curioso. Fue curioso porque en el Bidasoa estaba Álvaro Aguirre y Gabriel Olazábal. Se rompió. Álvaro Aguirre montó el Artalecu con otros de sus amigos, y el Bidasoa se montó paralelamente. Pero yo tenía ya un conocimiento de Álvaro Aguirre, porque Álvaro Aguirre llevaba a sus hijos al Club Tintín en verano, con lo cual yo he tenido a Iván Aguirre con 6 años en la piscina Claro. de Para Tintín. quien no conozcáis a Iván Aguirre, que por cierto, Iván, un fuerte abrazo desde este podcast, Vale. si nos ves. Un gran campeón. Un gran campeón, Sí. un bracista impresionante. Algunas Increíble. veces le suelo ver corriendo por el velódromo y haciendo Sí, entrenamientos. sí, deportista. Y un deportista, un deportista de verdad. O sea que ahí conociste a Álvaro Aguirre, claro, el Artalecu. Claro, lo conocí antes, con lo cual, yo no sabiendo nada, Álvaro, un año antes, más o menos, o 2, que me llamaba al Bidasoa, me dijo, puedes venir a Irún, que he montado un club, ya se había roto, y me enseñó su club, y me pidió que les ayudara para la base de su club. La historia no salió, y curiosamente 2 años después me llama el Bidasoa. Fue la vida. Madre mía. Sí. Y luego mira todo lo que ha crecido el Bidasoa, ¿eh? Supongo que ahora volvemos otra vez al presente, pero mira la historia de un club como el Bidasoa, que probablemente ahora podemos decir que es el club más puntero de Guipúzcoa, o por lo menos lo que es históricamente, desde luego ha sido uno de los referentes, ¿no? Fue increíble, fue increíble. Cuando llegué de director técnico estaba Javi Alegre, un chico que había montado una estructura fantástica para estos años, me parecía, por eso acepté. Y me acuerdo que empecé en septiembre del 94, si no me equivoco, y la cosa, la verdad es que iba rodando, las cosas iban poco a poco, para ellos demasiado rápido, para Javi Alegre me decía que íbamos rápido, yo creo que íbamos bien, y por razones personales tuve que dejar la dirección técnica, con lo cual me pidieron ser director técnico y entrenador, pero antes llegó el primer campeonato de Guipúzcoa de invierno, donde el Bidasoa no era nada, entonces eran un equipo de chavalitos. Y Javier Alegre, que se iba a retirar, le dije, bueno, pues en tu retiro vamos a ganar el campeonato de Guipúzcoa absoluto. Y me dice, tú estás loco. He dicho, lo sé, pero vamos a ganar. Y ganamos el primer campeonato de Guipúzcoa absoluto, y creo que desde entonces hasta que me fuera, pues lo ganamos. O sea, no sé cuántos años consecutivos. Imagínate, madre mía. Y de ahí también llegamos a ganar el campeonato de Euskadi absoluto, poco a poco, te voy resumiendo la historia, con una cuadrilla de chicas increíbles que llegaron a hacer pues lo que hicieron. Y en esa cuadrilla hay nombres históricamente tan importantes como, por ejemplo, Anesa Seta, Anesa Seta, Paula Cervantes, Lorena Benito, bueno, todas eran seguramente importantes. nos dejaremos a muchas, Sí, que efectivamente muchas, fue muchas. una auténtica... Para mí todas eran importantes. Fue una historia un poco soñada de empezar a participar en Campeonato de España, empezar a ganar medallas en Campeonato de España, entrar en la Copa de España en Segunda División, llegar, ganar, subir a Primera División, ganar y subir a División de Honor, y el primer año luchando como buenas vascas que eran, para mantenernos dentro de los 6 mejores equipos del país, un equipo de formación.
que bueno, pues éramos, lo siento para los que no son del Barça, pero para mí lo que me gusta del Barça es su cantera y cómo hacen brillar un deporte con cantera. Bueno, pues el Bidasoa era un club de cantera que se metía entre los monstruos, el Sabadell, el Canoe, no te voy a citar todos, sí. que ellos tenían una escuela mucho mayor, pero a su vez que fichaban. Y nosotros lo que llegamos a hacer cuando entramos en esta dinámica de ganar y ganar, pues hubo un pequeño poder de atracción de estas chavales que se quedaban un poco solas en su club, dos del Fortuna o la Chaltuna del Hernani, que vinieron a ayudarnos y bueno, disfrutamos a full. En ese momento mi pregunta sería, ¿seguís estando 12 por calle o conseguisteis algunos retos? Seguimos. Seguíais 12 por calle. Calles. Me acuerdo de un momentazo donde, pues imagínate a qué velocidad podían entrenar esta gente, que llegaron a niveles de, pues Paola Cervantes, 4.17 en 400 libre, que entrenaba como una más a 12 por calles. Pues en un momentazo donde casi el pez se mordía la cola a la velocidad que iban y el circuito de agua que hacían. Un día quise ver qué circuito de agua hacían y tiré un pull boy detrás de la última y el pull boy siguió la rueda. Sí. Qué bueno. Sí, sí. Bueno, y aparte, en esta historia, lo que no sé si es antes o después, por supuesto que llegaremos a hablar a la federación, pero antes de la federación, ¿conoces a Javi Milic? Sí, Javi fue una pieza muy importante. ¿Dónde se sitúa en tu historia? Pues mira, empiezo con Javi y necesitaba literatura, porque aparte de ser un loco de esto, me encanta estudiar permanentemente y necesitaba literatura al día y Javi era mi biblioteca. Era la biblioteca. Eso es. Con Javi conocí a Fernando Navarro, que era pues el director técnico de la Española, que yo no le llegué a conocer de director técnico justo cuando pasó la mano a Luis Villanueva, que ahí también hay una historia increíble. Y Javi pues fue mi apoyo científico y bibliográfico. Cada vez que necesitaba algo, o incluso, pues, como era un calentado, le decía, pues, este libro está mal porque hay faltas aquí. Y bueno, con Javi discutía de investigar. Y para mí fue una ayuda muy grande. Es que, ¿sabes, John? Toda esta historia me resulta, cuando vemos los programas estos de cocina, cuando están, que si el Arzak, el Subijana, que de repente empezaron desde cero y ahora... Y es una historia llena de personajes que me encantaría hablar con ellos. Es que has dicho tantos ahora que estoy en la lista. Otro recuerdo fue Luis Villanueva, con quien tuve contacto también, porque esa fue una historia también. El Bidasoa empezó a progresar muy mucho, se metió rápidamente en campeonatos de Euskadi absoluto. Bueno, cuando llegué al Bidasoa, a la cuadrilla de chavales, ¿qué queréis hacer? Queremos ir al campeonato de Guipúzcoa, queremos tener mínimas de Guipúzcoa. Y yo flipé. Pero bueno, eran sus deseos, claro. Y luego sus deseos se cumplían y querían más, evidentemente. Somos así el ser humano. El Bidasoa llegó a campeonatos de Euskadi y de repente una competición, creo que se sigue haciendo, campeonato de España por autonomías. Sí. Se sigue haciendo. Y Luis Villanueva era entrenador del Centro de Entrenamiento de Rendimiento de Santurtzi, de la Federación Vasca. Y me convoca a mí de ayudante en el campeonato de autonomía. Yo encantado. Ahí conocí a este hombre. Y ahí, en ese campeonato, me dice, me voy a ir a la Federación Española y he propuesto a la Federación Vasca que seas tú el director técnico de la Federación Vasca y entrenador del Centro de Alto Rendimiento. He dicho muy bien. No creo que haya sido muy pesetero, pero le dije, ¿pero cuánto te pagan? Me dijo, me vino a visitar la Federación Vasca a los meses, que querían que fuera yo. Condiciones bastante difíciles de trabajo para mí, que vivía aquí y tenía que ir a Santurtzi. Pero al final les pregunté, ¿pero cuál va a ser mi sueldo? Y me propusieron la mitad de Luis Villanueva. Entonces les agradecí.
Eso me sirvió porque el Bidasoa se dio cuenta de que pues quizá valía, con lo cual Beñardo García, que era presidente del Bidasoa Balonmano, campeón de Europa, fue una época maravillosa ahí en Irún. Dedicó 1.000 euros más al Bidasoa Balonmano para que yo me pueda quedar y bueno, pude vivir de lo que quería vivir. Y ahí siguió la historia hasta llegar a la federación, o algo nos perdemos en el camino. No, en un principio el Bidasoa empezó a crecer, el recibimiento, como en todos los sitios, me imagino, fue primero de recelo, un gabacho que viene aquí y que está machacando a los chavales, como el desconocimiento, claro. pues pensaban que y ahí Javi fue también mi mano derecha, porque conocía a todos los entrenadores, uno Archa y Javi, pues, que me seguía, les dijo, no está machacando, sino que está haciendo las cosas de esta manera. Y entonces Archa, que era director técnico, me pasó la mano en una época donde la dirección técnica era un complemento de tu profesión, es decir, aparte de ser entrenador, pues prestabas un poco de tiempo para ser director técnico, y pocos años después, pues hablando en la federación, dije, bueno, el director técnico no puede ser un entrenador con gorro porque se pone demasiadas cosas en duda, selecciones, lo que sea, y hablamos de que tenía que ser un independiente de clubes, y entonces pues se creó el puesto de director técnico bajo la dirección de Jesús Arteche, un gran presidente también, que le siguió el presi, el puto presi que le llamo yo. ¿Cómo se llama? Tengo un agujero. Yo tengo muchos agujeros, pero después de Arteche sé que estaba el padre de Beñat, pero antes del padre de Beñat creo que también está el padre de una chica de Fortuna, ¿puede ser? No, este fue tesorero. Ah, era el tesorero. Sí, ese fue tesorero. Bueno, esta es otra historia, ¿no? Un chico muy divertido. Bueno, una gran época. Y ahí pues se instauró la dirección técnica. Cuando yo estaba finalizando mi etapa, sin saberlo, estaba finalizando mi etapa en el Bidasoa con un equipo femenino de muy alto rendimiento. Y en esta época, no sé cuándo empezó, la subvención por equipos líderes. ¿Y ahí es cuando? Y ahí es cuando entra la historia de OS Capital Vasca. Voy a la ¿no? Diputación con Carlos Alfonso, que también fue un director de deporte maravilloso, y le digo, no entiendo por qué el Bidasoa no recibe la subvención que tienen los equipos líderes si las chicas son líderes. Y en aquella época la subvención era total, bueno, no me acuerdo muy bien cuáles eran las cosas, si la modalidad, la natación, tiene un equipo femenino y un equipo masculino en el alto nivel. Y me dijeron, ¿y tú te sientes capaz de producir lo que has hecho con las chicas, con los chicos? Y yo les dije, por supuesto, que hay una solución en Guipúzcoa, y se creó Bardulia. Se creó Bardulia, que tuvo dificultades en arrancar por muchos motivos. Evidentemente ya se propuso la unión de clubes, es decir, si tú tienes 2 nadadores muy buenos en tu club, y tú 1, y tú 2, y tú 2, pues si los unimos probablemente tendremos la capacidad de hacer un gran equipo. Progresaron rápidamente. Una barbaridad. Eso es. Es decir, pues la competitividad sana, pues es lo que nos llevó a tener un equipo masculino maravilloso, que entró en segunda división, se mantuvo, subió a primera división, subió a división de honor, y llegamos un año a tener Bidasoa femenino y Bardulia masculino en división de honor, y fue el top. El top. Una pregunta. El nombre de Bardulia, ¿quién lo puso? Pues hablando con Carlos Alfonso del proyecto de chicos, yo iba a la Diputación para hablar con él, y cuando entras en la Diputación
tienes en latín, no sé qué, no sé cómo, Bardulia, no sé cuánto. Y le pregunté, ¿qué es eso de Bardulia? Y me dice, eso es Guipúzcoa, la antigua Guipúzcoa. Además con una estatua un poco tipo vikingo, he dicho, bueno, pues eso nos va bien. Esto mola. Eso nos va bien. ¿Tú ya sabías eso, John? ¿El nombre de dónde venía? ¿No? Bueno, ¿de dónde venía? Yo sabía que representaba... Porque, a ver, yo soy integrante del Bardulia en la época, Exacto. justo en la última parte, pero... Y sabía, porque, pues porque te lo informas, pero no sabía que era porque la Diputación en la entrada pone... Sí, Sí, los famosos bárdulos. La Por eso digo que antigua también Bardulia. tiene mucha conexión con tu origen, ¿no? Con Osh. Total. Efectivamente. Sí, sí, sí. Es curioso cómo la vida al final Es increíble. va juntando piedras y crea un modelo único, ¿no? Sí, sí, increíble. Pues seguimos con el Bardulia. bien. Bueno, como has comentado, no hubo muchísimos problemas al principio. Supongo que aquí podríamos hablar de los egos, de las dudas, de los recelos de la gente, hacer la unión, etcétera. Pero bueno, al final la unión hace la fuerza, ¿no? La unión hace la fuerza, la competitividad sana invita a competir. Y si te digo la verdad, el único olímpico que hemos tenido en esta época, y yo creo que en casi toda la historia, quitando a Harry Garmendia, pero que no entrenaba en Guipúzcoa, Markel, cuando debutó Bardulia, no era titular en el 4%. Y fíjate, mejoró y llegó a ser olímpico. Y como él lo tiene puesto en una parte de su cuerpo, Equiña. Esiña, Equiña, Seguiña. Esiña, Equiña, Seguiña. Paul, continuamos. Desde luego que no me gustaría pararme en una de las épocas más complicadas que fue la federación, el tema concursal, Ligueri, Catalanchen, etcétera. Podríamos hablar muchísimo, largo y tendido de ello. Sí. Pero al final, bueno, pues la historia de Paul y la Federación Guipuzcoana de Natación terminan. Eso es. Y de repente hay un nuevo paso en tu vida que a mí me resulta muy interesante. Ajá. Creaste el club SP3. Eso es. Y es un club que probablemente no tiene nada que ver con los objetivos que hemos estado hablando del Bardulia, de la excelencia, del rendimiento, de los resultados. Y para mí tienes no sé si una idea maravillosa, porque al final las ideas siempre están ahí, pero por lo menos detectas una necesidad en la sociedad. Exacto. ¿Qué es SP3? SP3 es la respuesta a muchas llamadas que recibía de vez en cuando de personas externas al mundo de la natación competitivo, que a ver si se les podía ayudar a entrenar. Era un poco el inicio del triatlón, con lo cual muchos triatletas aventureros se ponen ¿cómo se llama? Traje, ¿no? Un neopreno, se meten al agua, con el neopreno flotan, con lo cual, pues, como un zapatero se desplazan, pero algún día se dan cuenta que aquello no es suficiente, te van llamando, y un día me llamó uno a ver si le podía ayudar, y aquello fue el año en el cual ya decidí que no iba a seguir en esta federación, por las razones que sean, no por vosotros, sino por otra persona que no me gustó. Conmigo fue, ¿eh? No. Yo no estaba todavía. Conmigo estaba encantado. Me fui de la federación, no quieres que hablamos con esto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Claro que sí, ¿Por qué no por supuesto. vamos a hablar? Me fui de la federación porque yo creo que ya, y veo que vosotros seguís igual, espero que sigáis así, ya éramos un grupo creativo, con ganas de hacer avanzar las cosas. Y de repente apareció nuevos líderes que eran más conservadores, o por mí arcaicos, y allí no podía vivir, con lo cual por eso pedí marcharme de aquí. Entonces empecé a acompañar, a ayudar a esta persona, que habló con otra, y dije, bueno, pues aquí hay necesidad de un club. Y rápidamente se empezó a hacer grupitos, y ahí es donde mi cabeza se abre una ventana nueva donde dice, ostras, aquí falta algo. Yo he estudiado en ciencias, investigación y técnicas en
actividades físicas y deportivas. Luego, eso fue la Universidad Francesa. En Vitoria hice cuarto, quinto de IBEF, donde es educación física, ¿no? Instituto Vasco de Educación Física. Y te das cuenta que falta algo, y falta una letra. De hecho, yo creo que hoy día, a ver si las universidades espabilan, eso tiene que llamarse actividad física y deportiva, o actividad física, deportiva y social. Yo creo que hoy día hay una necesidad social de cuidar tu salud a través de la actividad física y del deporte. No te impide competir, no te obliga a competir. Aquí se abrió la línea de participación. ¿Sigue existiendo? Sí. ¿Sí? Hoy en día... La línea de participación. Sí, hay... Sí, se puede decir que hay, Sí. no con el nombre. No Eso es como el nombre de participación, pero sí hay un... Vale. Sí, porque está el campeonato de Guipúzcoa, digamos, y luego Sí. está el Neguco Saria, que es para gente que no consigue hacer las mínimas. Eso es, Entonces, vale. Bueno, yo creo que Sí, participé en sí. esta época y yo creo que hay que dar un paso más. Es decir, la participación yo creo que no tiene por qué ser competitiva. Yo creo que hay una sociedad, mucha, sean jóvenes o no jóvenes, que la actividad física pues le va a aportar salud, bienestar, quieren nadar, no quieren competir. Yo creo que los clubes deberían abrir las puertas. Les vendría bien para tener socios y saber tratar, pues, por un lado, el deporte local, el deporte autonómico, el deporte estatal, en cuanto a nivel de práctica. Porque no todos estamos para todo, pero tiene que haber una actividad física y social. Y arranqué con esto y es... Y fue es un cohete. maravilloso. Ah, sí, sí, Es un cohete. sí, es maravilloso. Seguiremos con un segundo programa contigo, Paul, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pero sí que quiero volver un poquito atrás para acabar el programa de hoy y decirte lo mucho que he aprendido de ti, pero de esta época en la que volvemos otra vez para atrás, los momentos difíciles de la federación. Claro, yo entré en el 2008 y yo descubrí en ti una persona extremadamente valiente, la cual el día de hoy todavía algunas veces intento copiarla, no me sale porque soy una persona bastante estática, pero me acuerdo Bueno, no en tanto. ese año del 2014, toda tu historia además lo indica. Sales de Osh, llegas a Donosti, te pones una metralleta, pierdes el coche, sigues dando clases, avanzas, Tintín, el Vidasoa, la Federación Guipúzcoa de Natación. Nunca has tenido el problema de ver cómo una puerta se cierra y buscar, no abrir otra, sino buscar la puerta que te abra nuevas cosas. Y en aquel entonces yo tomé la decisión de quedarme en mi zona de confort. Ajá. Sí que es verdad que igual esto no sabrás, John, pero tuve un momento de copia de Paul Lagrange y dije, a la mierda con todo, me voy a Canadá y voy a vivir del curling. O bueno, por lo menos voy a descubrir el curling, pero al del mes, supongo que esa cobardía me hizo volver otra vez aquí y volver a entrar en ese túnel en el que vivimos durante varios años en la federación y del cual, si tengo ahora algo seguro, es que no lo volvería a repetir. Puesto que durante todos esos años la imaginación, el trabajo en equipo, la unión hace la fuerza, todo eso se olvidó. Y afortunadamente años más tarde hemos vuelto otra vez a trabajar de esa manera. Pues me alegro. Y de eso, por ejemplo, pues uno de estos motivos de Guipúzcoa Aquatics. Pero todo esto lo dejamos para el siguiente programa. Muy bien. Es que ricasco, Paul. Un placer. Nos vemos ahora en un ratito. Ok.